Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. El tema número 5: las implicaciones sociales y políticas de la persecución y el exterminio de grupos étnicos. El Holocausto, perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las tragedias más devastadoras de la humanidad. Bajo el régimen nazi de Adolfo Hitler, aproximadamente 6 millones de judíos, juntos con otros grupos étnicos y minorías, fueron sistemáticamente perseguidos y exterminados. Este genocidio no solo cambió el curso de la historia de Europa, sino que también tuvo profundas implicaciones sociales y políticas que han repercutido hasta el presente. Las políticas de odio nazi contra los judíos fue una de las piedras angulares del régimen de Adolfo Hitler y el Partido Nacionalsocialista Alemán. Esta política, basada en el racismo, la xenofobia y la creencia de una raza suprema aria, resultó en la persecución sistemática y el genocidio de aproximadamente 6 millones de judíos durante el Holocausto. A continuación, vamos a detallar los principales aspectos de esta política de odio. Políticas de odio nazi. El antisemitismo como ideología central. El antisemitismo fue una parte clave de la ideología nazi. Hitler y otros líderes del partido culpaban a los judíos de los problemas de Alemania, como la derrota de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de la década de los 20 y la amenaza del comunismo. En su libro Mein Kampf, Hitler retrata a los judíos como una raza inferior y una amenaza existencial para la pureza de la raza aria. Este odio racial se convirtió en la base de la política nazi desde la llegada de Hitler al poder en 1933. Deshumanización y propaganda. El régimen nazi utilizó la propaganda para deshumanizar a los judíos, retratándolos como subhumanos y una plaga que debería ser erradicada. A través de carteles, películas, discursos y libros en un programa grande de propaganda, los nazis difundieron la imagen de los judíos como manipuladores, parásitos y enemigos del pueblo alemán. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, fue uno de los principales artífices de esta maquinaria de odio, que representaba a los judíos como responsables de todos los males que sufría Alemania. Luego se implementaron las leyes de Nuremberg en 1935. Uno de los pasos claves en la política antisemita nazi fue la promulgación de las leyes de Nuremberg, que formalizaron la discriminación legal contra los judíos. Estas leyes les quitaron la ciudadanía alemana, prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos, y restringieron los derechos civiles y políticos de la población judía. Estas leyes marcaron el comienzo de una segregación oficial y legitimaron el antisemitismo en la legislación alemana. Segregación y expropiación. Luego de esas leyes, a medida que avanzaba el régimen nazi, los judíos fueron cada vez más excluidos de la vida pública. Se les prohibió trabajar en muchas profesiones, acceder a la educación y sus negocios fueron boicoteados y expropiados. Los nazis promovieron la arianización
de la economía, confiscando propiedades y riquezas judías y dándoselas a la población aria. Los judíos fueron obligados a vivir en guetos, donde fueron aislados del resto de la sociedad. El Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Un programa masivo contra los judíos en Alemania y Austria, donde las tropas de asalto nazi, conocidas como las SS, y los ciudadanos alemanes, alentados por el régimen, destruyeron sinagogas, negocios judíos y hogares, y arrestaron a más de 30.000 judíos que fueron enviados a campos de concentración. Este evento representó una escalada en la violencia y persecución contra los judíos, enviando una clara señal de que ya no había lugar para ellos en la sociedad alemana de 1938. Solución final y holocausto. La cúspide de la política de odio nazi contra los judíos fue la implementación de la solución final a partir de 1941, una estrategia sistemática para el exterminio total de la población judía en Europa. Esta política fue discutida y aprobada en la conferencia de Wannsee en 1942. Los nazis crearon una red de campos de exterminio, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde millones de judíos fueron asesinados en las cámaras de gas y murieron debido a las condiciones inhumanas. La solución final fue la culminación de años de antisemitismo, y el Holocausto se convirtió en uno de los genocidios más atroces de la historia. Colaboración y complicidad. Aunque el odio y las políticas genocidas fueron promovidas por el régimen nazi, hubo complicidad de muchas instituciones alemanas y de otros países de Europa, gobiernos que colaboraron y ciudadanos en algunos países ocupados como Francia, Polonia y los Países Bajos ayudaron a identificar y deportar judíos. Las políticas de odio nazi encontraron eco en sociedades donde el antisemitismo ya estaba presente antes del ascenso de Hitler al poder. El legado del odio nazi. El Holocausto dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad. El antisemitismo, que fue institucionalizado y convertido en política estatal por los nazis, mostró el poder destructivo del odio racial y la intolerancia. Después de la guerra, el mundo respondió con la creación de la ONU, pero ya el problema había pasado. Implicaciones sociales del Holocausto. Trauma colectivo y psicológico. El Holocausto dejó una herida emocional en los sobrevivientes y sus descendientes, muchos de los cuales enfrentaron el trauma de haber perdido a seres queridos y haber sufrido atrocidades inhumanas. Este trauma se ha transmitido de generación en generación, afectando la salud mental y la identidad de las comunidades judías y otros grupos que fueron perseguidos. Fragmentación de comunidades. Comunidades enteras fueron diezmadas o destruidas por completo. Los judíos, gitanos, homosexuales y otras minorías afectadas se vieron forzadas a reconstruir sus identidades, tradiciones y relaciones comunitarias tras la guerra. Esto resultó en la pérdida de una rica herencia cultural y la necesidad de recuperar y preservar la historia. Impacto de la memoria colectiva. El Holocausto se ha convertido en un símbolo de los peligros del racismo y la intolerancia y la deshumanización. El esfuerzo por recordar y conmemorar a las víctimas ha llevado a la creación de museos, monumentos, días de conmemoración y reflexión y programas educativos en muchos países, con el fin de evitar que estos eventos similares vuelvan a ocurrir. Lamentablemente, no lo hemos logrado. Estigma y xenofobia.
Aunque el Holocausto mostró los horrores del antisemitismo y otras formas de odio racial, no eliminó del todo estas actitudes. Muchas comunidades siguieron enfrentando prejuicios y discriminación, mientras que el antisemitismo se mantuvo en algunas sociedades, destacando la necesidad de una continua educación y sensibilidad sobre la tolerancia. Implicaciones políticas. Los cambios en los derechos humanos. El impacto del Holocausto impulsó la creación de los derechos universales humanos en 1948. Este documento, liderado por la recién creada Organización de las Naciones Unidas, fue un esfuerzo global para asegurar que las atrocidades cometidas no se repitieran. Juicios de Nuremberg y la responsabilidad internacional. Tras el Holocausto, los principales líderes nazis fueron llevados a juicios en el juicio de Nuremberg, lo que marcó un precedente en la justicia internacional. Por primera vez, los líderes de una nación fueron juzgados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Estos juicios establecieron el principio de que los individuos, incluidos los funcionarios estatales, pueden ser responsabilizados penalmente por violaciones graves de los derechos humanos. Crisis de refugiados y migración. El desplazamiento masivo de personas antes, durante y después del Holocausto provocó una crisis de refugiados en Europa. Millones de personas huyeron de los nazis o fueron expulsados de su tierra, lo que impulsó el establecimiento de políticas internacionales para la protección de los refugiados. Muchos judíos emigraron a Palestina, lo que contribuyó a crear el Estado de Israel en 1948, un desarrollo con importantes implicaciones geopolíticas que van a perdurar hasta el día de hoy, pero de eso hablaremos en otro video. Leyes internacionales y tribunales. El Holocausto aceleró el desarrollo de instituciones jurídicas internacionales, como la Corte Penal Internacional, y tratados que prohibieron el genocidio, la tortura y otras formas de crímenes contra la humanidad. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada en 1948, definiendo el genocidio como un crimen bajo el derecho internacional. Educación y conmemoración internacional. Muchos países adoptaron políticas públicas para conmemorar el Holocausto, promoviendo la educación sobre este evento en sus sistemas educativos. Esto se hizo no solo para preservar la memoria de las víctimas, sino también para fomentar una cultura de respeto, tolerancia y derechos humanos. Recuerda que te presento estos cuadros para que pauses el video en este instante y leas la información donde se muestra comparativamente las secuencias del Holocausto. Esto tuvo implicaciones sociales y políticas que transformaron al mundo. A nivel social, dejó cicatrices profundas en las comunidades afectadas, influyendo en la forma en que las sociedades abordan temas de trauma, memoria y diversidad. A nivel político, marcó el inicio de una nueva era de derechos humanos, justicia internacional y responsabilidad estatal, sentando las bases para prevenir futuras atrocidades a través de mecanismos legales y educativos. Este evento, más allá de su devastación, ha servido como un recordatorio constante de la importancia de proteger la dignidad humana y luchar contra cualquier forma de odio o discriminación. Existen miles de documentos, películas bastante interesantes como El niño de pijamas de rayas, que puedes ver, una película de ficción basada en estos hechos atroces. O puedes ver El pianista, basada en hechos reales, en la biografía
de Vladimir Spielman. Esto es importante. Te puede ayudar bastante a comprender los hechos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Las familias fueron totalmente llevadas. La política del odio nazi contra los judíos fue un proceso meticulosamente planificado y ejecutado, basado en la creencia en la supremacía racial y en el antisemitismo extremo. Desde la exclusión y la segregación legal hasta el genocidio sistemático, el régimen nazi deshumanizó a millones de personas y mostró los horrores que pueden surgir cuando el odio es utilizado como herramienta de política estatal. El Holocausto sigue siendo un recordatorio de los peligros del racismo, el autoritarismo y la indiferencia ante la injusticia, y subraya la importancia de una educación, la memoria y la protección de los derechos humanos en todas las sociedades modernas.